nivel de obstrucción significativa que requiere algún tipo de terapia o colocación de stent, pero no muestra ningún beneficio sobre la mortalidad luego de las 24 horas. Con gusto. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, perfecto, gracias. Le damos la bienvenida ahora a la doctora Jenny Amparo Castro Canoa. Ella es médica de urgencias de la Universidad del Rosario y nos va a hablar de síndrome coronario agudo, dónde y cómo estratificarlo. Gracias, muy buenos días. Ante todo, muchas gracias al comité organizador del Congreso por la invitación. Y de antemano pido disculpas a ustedes. Yo soy la que se oye tosiendo en todos los auditorios. Entonces, espero que la tos en este momento no me ataque y sea más exposición que tos y no más tos que exposición. De antemano les pido mil disculpas. ¿Les puedo pedir? Bueno, entonces, gracias. Entonces, este es el hospital donde yo trabajo. Bueno, este es el hospital donde yo trabajo, es el Hospital Universitario Mayor Mederi. Mederi tiene 2 hospitales. Ay, gracias. Eso. Es uno de los hospitales más grandes del país y esta es la unidad donde yo trabajo. Yo soy emergencióloga hasta morir. Ustedes entonces preguntarán, bueno, ¿y qué hace ya en una unidad? Pues en realidad la unidad de cuidado coronario de Mederi está dentro del servicio de urgencias. Entonces, más que, o sea, hacemos las veces de unidad de dolor torácico, tal vez más que unidad de cuidado coronario. Esa es la unidad, son 10 camas, pues completamente dotadas con todo lo que tiene una unidad. Bueno, el síndrome coronario agudo, o la enfermedad coronaria más bien se volvió una pandemia, ¿sí? Es la enfermedad que más muertes produce en el mundo. El 80% de todas las enfermedades cardiovasculares obedecen a síndromes coronarios agudos y de esos el 20% son infartos con elevación del ST. De ahí la importancia de saber las terapias de repercusión. En Colombia, miren que las enfermedades isquémicas del corazón ya se volvieron la primera causa de mortalidad. Estos son datos del 2016 a 2017, hasta abril del 2017, y vemos cómo las enfermedades isquémicas del corazón superan incluso el trauma que para nosotros hasta hace muy poco eran la primera causa de mortalidad. Entonces, ¿qué hacemos nosotros con un dolor torácico inicialmente? Si pensamos que es un síndrome coronario agudo, pues tratamos de ponerlo o enmarcarlo más bien o en un infarto con elevación del ST o en un infarto sin elevación del ST versus angina inestable, que hace parte del síndrome coronario agudo sin elevación del ST, o pues definitivamente lo catalogamos como un dolor de origen no cardíaco. Pero para hacer eso hay cierta cantidad o ciertos pasos que uno debe seguir. Entonces lo primero que uno debe hacer es pensar cuál es la probabilidad de que ese paciente tenga un dolor torácico secundario a un síndrome coronario agudo y cuál es el riesgo de eventos cardiovasculares que ese paciente tiene en caso tal de que sea un síndrome coronario agudo. Entonces en los años 90 el doctor Bramwell hizo un esquema de probabilidad basado en historia clínica, examen físico, electrocardiograma y los biomarcadores. Entonces tal vez les suene familiar esto, ¿sí? Él consideraba que un cuadro o un dolor torácico de probabilidad alta era aquel en el que la historia clínica era que tenía un dolor torácico opresivo, localizado a nivel retroesternal, irradiado hacia el brazo izquierdo, como síntoma principal que se reproducía como una angina, ¿sí? Como una angina que el paciente ya hubiese tenido. Es decir, que ese paciente entraba como probabilidad alta si ya tenía un antecedente de enfermedad coronaria y tenía un dolor que reproducía una angina que ya hubiera presentado. Al examen físico tenía básicamente signos de falla cardíaca aguda, en el electrocardiograma tenía desviación del segmento ST o inversión de la onda T y los biomarcadores eran positivos. Tengan en cuenta que cuando se hizo esta clasificación, los biomarcadores estábamos en ese entonces con CKMB y con la primera generación de troponinas. En la probabilidad intermedia el dolor torácico que describía era igual, lo único es que ya no tenía el antecedente de enfermedad coronaria, sino que
Teníamos otras características como que fuera el paciente diabético, que fuera hombre, o que tuviera más de 70 años. En el examen físico que tuviera signos de enfermedad vascular extracardíaca. En el electrocardiograma que tuviera ondas Q o depresión del segmento ST. Y en los biomarcadores que fueran negativos. Y la probabilidad baja, que fuera un dolor torácico de otras características, no como lo que él describía, o que tuviera consumo reciente de cocaína, en el examen físico que fuera un examen físico normal o que fuera con dolor reproducido a la palpación, un electrocardiograma que tuviera aplanamiento de la onda T o que fuera un electro normal o no diagnóstico y los biomarcadores fueran negativos. Entonces, la idea con esto, ¿cuál era? Calculando la probabilidad pretest, la idea es que nosotros podamos interpretar los paraclínicos de una forma adecuada. ¿Qué pasa con esta clasificación del Dr. Bramwell? Que todavía la seguimos usando, pero en la parte de los biomarcadores, esa parte sí ya cayó en desuso. ¿Por qué? Porque nosotros en este momento vamos en quinta generación de troponina. Creo que ya en la mayoría de nuestros hospitales estamos manejando troponina ultrasensible y eso ha cambiado completamente el diagnóstico de síndrome coronario agudo. Entonces, lo que describía el doctor Bramwell como el dolor torácico opresivo y rodeado del miembro superior izquierdo es lo que todo el mundo describe en las historias como dolor torácico típico. Pero resulta que lo que para alguien puede ser típico, para mí no puede serlo. Si yo le preguntara, por ejemplo, al doctor Vallejo, al presidente del Congreso, ¿qué es típico para él? De pronto, esto para él es típico, ¿cierto? Pero si yo le pregunto, por ejemplo, al doctor Salcedo, ¿qué es para él típico? Pues de pronto para él es típico esto, ¿cierto? El ajiaco. Entonces, esta es una muestra de que pues ese dolor que nosotros llamamos típico realmente no lo es tanto. Y entonces eso ahora es muy importante para el cálculo de la probabilidad clínica. Entonces, en esta revisión sistemática, publicada en JAMA en el 2005, se tomaron pacientes desde estudios de 1970 hasta 2005 y que se dieron cuenta que ese dolor torácico que nosotros describíamos como típico y rodeado del miembro superior izquierdo, en realidad no lo era tanto, miren, que el LR es más bajo que si el dolor se irradia hacia el hombro derecho o hacia el brazo derecho, ¿sí? Y de igual manera, la irradiación a ambos brazos u hombros tiene un mejor LR que se irradie al miembro superior izquierdo. Entonces ya nos salimos de ese cuadro típico en el que todos pensamos que sí, o sea, uno de los principales errores en urgencias, quiero decirles que es que si el paciente refiere el dolor hacia el lado derecho o irradiado al hombro derecho, se interpreta como muscular, y ya vemos que no. En esta otra revisión sistemática, ya publicada en JAMA, pero en el año 2015, vemos exactamente lo mismo. Se tomaron estudios, 58 estudios entre enero de 1995 y julio del 2015, y que encontraron que sigue el dolor irradiado a ambos brazos y el dolor irradiado a hombro derecho con una mayor especificidad y un LR mejor que irradiarse hacia el brazo izquierdo. Lo otro que es muy importante en esta tabla que les estoy mostrando ahí es las características del dolor, como opresivo o urente. No sé si me equivoco, me dicen, pero muchos de nuestros pacientes que llegan infartados, no todos dicen que les oprime, hay muchos que dicen que les arde, ¿sí? Y véanlo allí, el dolor urente tiene mucha mejor especificidad que el dolor torácico opresivo. De por sí que uno esperaría que la sensibilidad y la especificidad sea mejor para ese tipo de dolor, y ya ven que no, que es mucho mejor la especificidad para el dolor urente. También uno esperaría que el dolor que se dé con la nitroglicerina tuviera una mejor sensibilidad y especificidad, y pues definitivamente así no es. Otra cosa que nosotros tomamos en cuenta para el cálculo de la probabilidad son los factores de riesgo, ¿sí? Entonces, el hecho de que fuera hombre, que fuera diabético, si recuerdan lo que hablábamos ahorita, pues bien, miren que los valores de sensibilidad y especificidad de esos factores de riesgo no son tantos como, no son tan buenos como tener una prueba de estrés previa normal, es decir, una prueba evocadora de isquemia anormal o una enfermedad arterial periférica. Tiene mucha mejor especificidad con un LR mejor. Y si no tenemos factores de riesgo, entonces pensaríamos que el paciente que llega con dolor torácico y sin factores de riesgo no tiene un síndrome coronario agudo, pues no. Resulta que, si ustedes ven, si un paciente tiene un factor de riesgo o tiene 4, pues
Probablemente el D4 tenga un poquito mejor especificidad, pero si ven los LR no varían entre si tiene 1 o tiene 4. Quiere decir, entonces, que no importa si yo no tengo factores de riesgo, llego con un dolor torácico de una probabilidad que yo considere por lo menos intermedia, pues tengo que estudiarlo juiciosamente como un síndrome coronario. En el examen físico, ¿qué signos vieron que sean más específicos? Los signos que sugieren falla cardíaca aguda, como la hipotensión y los estertores, con una especificidad muy buena, sobre todo la hipotensión con un LR mejor de 3.9. Bueno, eso en cuanto a la historia clínica y al examen físico. ¿Qué pasa ahora con el electrocardiograma? Este es un electrocardiograma normal, ¿cierto? El hecho de tener un electrocardiograma normal no significa que el paciente no tenga nada. ¿Listo? Hasta el 6% de los pacientes con infarto sin elevación del ST tiene un electro normal y 4% de los pacientes con angina inestable. Los hallazgos más predominantes, digamos, en el infarto sin elevación del ST versus angina inestable son la inversión de la onda T y el infradesnivel del ST. Si bien allí, en esa misma revisión sistemática, vemos cómo la depresión del ST tiene una muy buena sensibilidad con un LR bueno en 5.3. Dentro de los electros que uno puede catalogar como sin elevación del ST, hay 5 patrones que son muy importantes que pudieran ser equivalentes de infarto con elevación del ST y se los describo en este momento porque no tienen un infarto con elevación no tienen una elevación del ST franca, entonces vienen arrastrados hacia el síndrome coronario agudo sin elevación del ST, que son, uno es este, donde tiene elevación del ST en ABL y D2, que no cumpliría con la definición de la elevación del ST en dos derivaciones contiguas, ¿cierto? Más infradesnivel del ST en D2 de 3AB. Eso sugiere una oclusión de la primera diagonal. Este patrón, en donde tenemos un supradesnivel de ABR con unas ondas T hiperagudas o delgadas y altas, o lo que llaman picudas, en B2 y B3, más una depresión del ST, perdón, de B1 a B4, más una depresión del ST de B1 a B4, ¿sí? De donde arranca la onda T, ¿sí? La onda T, miren que arranca desde esa depresión, se llaman ondas T de De Winter y sugieren una oclusión de la DA proximal. Este es el otro patrón, infradesnivel del ST predominantemente en D1, D2, B4, D5 y B6, más supradesnivel de ABR, que sugiere una oclusión del tronco, y este es uno de los principales patrones como equivalente de infarto con elevación del ST. No quiere decir que este se trombolice, ojo, ¿sí? Sino que este patrón tiene necesidad de angiografía urgente por sospecha de lesión de tronco. Este es el llamado síndrome de Wellens, que tiene un patrón A y un patrón B, sugiere oclusión de la descendente anterior proximal. Ese patrón A es la onda T bifásica, ¿sí? ¿Saben allí? Es una onda T bifásica que ocurre en el 25% de los pacientes que tienen oclusión de la descendente anterior y que llegan al servicio de urgencias con dolor o activo o que ya pasó, con una troponina negativa o con una elevación mínima del biomarcador. Y el otro patrón, que es el más frecuente, el patrón B, que es la inversión de la onda T más de 0.2 milivoltios en B2 y B3, representa el 75% de los pacientes con síndrome de Wellens, que sugiere, como les digo, oclusión de la descendente anterior proximal. Y este es el último patrón, que es más frecuente, que es la inversión de la onda T, del segmento ST, de la infradesnivel, del segmento ST de B1 a B4, en cuyo caso pues nosotros tenemos que hacer unas derivaciones posteriores de 7, B8, B9, en donde se ve el infarto de cara posterior. Entonces, cuando nosotros veamos una inversión de B1 a B4, necesariamente tenemos que hacer derivaciones posteriores para verificar que eso no se trata de un infarto con elevación del ST de la cara posterior. Bueno, y vamos a empezar a hablar de troponina. Resulta que, como les decía, estamos en la era de la troponina ultrasensible. Y no sé si les está pasando aquí en Medellín, pero en Bogotá está pasando mucho que se está sobrediagnosticando el infarto pues sin elevación del ST. Entonces puse este párrafo que me pareció muy interesante y traduce mucho de lo que está pasando ahora, que era del 2010, estos dos doctores españoles que dicen
El futuro ya ha llegado, por lo menos está muy próximo. Las troponinas ultrasensibles plantearán al médico un reto clínico para diferenciar las elevaciones debidas a una enfermedad estable o subyacente o a nuevas entidades patológicas diferentes de las asociadas a los síndromes coronarios agudos. Entonces, lo más importante es el reto clínico que ofrece la troponina ultrasensible. Entonces, dice que si el tiempo de elevación de los síntomas es mayor de 6 horas cuando se llega al servicio de urgencias, solo se le debe tomar una troponina ultrasensible. Tiene mayor valor predictivo negativo para infarto bajo un protocolo adecuado, reduce el tiempo de toma de troponina de control, porque antes se tomaba la otra a las 6 horas. Este protocolo permite que usted tome el control de troponina a la primera, a la segunda o a la tercera hora según el protocolo que manejen en su institución. Aumenta en 4%, absoluto y 20% relativo, la detección de infarto. La elevación de 5 veces el límite superior normal ofrece un valor predictivo positivo cercano al 100% para diagnóstico de infarto y una elevación de 3 veces para un valor predictivo positivo del 50 al 60%. Entonces hay unas estrategias de uso de troponina ultrasensible. Las primeras es que se usa en conjunto con una probabilidad clínica. Por favor, no la pidan como al escopetazo, ¿sí? Desafortunadamente aquí en Colombia estamos haciendo medicina a la defensiva y entonces a todo paciente le quieren diagnosticar, le quieren descartar infarto solicitándole troponina sin conocer que personas sanas con la troponina ultrasensible, personas sanas pudieran llegar a tener valores detectables de troponina ultrasensible sin necesidad de estar infartados. Segundo, debe ser considerada como una estrategia de triaje en urgencias, no para diagnóstico definitivo. La tercera es que se interpreta con un valor cuantitativo, porque no es una prueba de embarazo donde podemos decir positivo o negativo, ¿sí? Si es positiva en cuánto, para que nosotros podamos hacer un diagnóstico adecuado. Solo debe tomarse después de haber tomado un electrocardiograma que haya excluido infarto con elevación del ST, esto para no retrasar el tratamiento, y que la estrategia de uso debe encontrarse en el protocolo de urgencias. Si ven allí, la troponina positiva puede ser isquémica o no isquémica y hay bastantes causas de elevación de la troponina positiva que no sea isquémica, que pueden ser causas cardíacas, claro. Puede tratarse de falla cardíaca, de infección, de trauma, de malignidad, de las pruebas de estrés, incluso las mismas pruebas de estrés pueden elevar la troponina, o causas sistémicas como la sepsis, la falla renal, el TEP, la hemorragia solenoidea, el accidente cerebrovascular isquémico, todo eso puede elevar la troponina. Bueno, con respecto al infarto agudo del miocardio, pensar en una troponina positiva nos puede hacer pensar en los 5 tipos de infarto que hay, ¿cierto? En el infarto tipo 1, que es por ruptura de la placa, el infarto tipo 2, que ya lo ven allí, que es por alteración o en desbalance entre el aporte y la demanda de oxígeno. El infarto tipo 3, que obedece a la muerte súbita cardíaca. El infarto tipo 4, que es relacionado con el cateterismo. El infarto tipo 5, con la revascularización. Entonces, esto es un resumen de lo que uno hace en urgencias. Calcula una probabilidad, toma un electrocardiograma y de acuerdo a ahí pues busca los hallazgos más frecuentes, sin contar o recordando que el electrocardiograma normal no descarta un infarto sin elevación del ST, una troponina que se toma a la hora de llegada del paciente y una troponina que se toma a la 1, 2, 3 horas según el protocolo de su institución, y ya con eso usted decide si hace un diagnóstico diferencial o si enmarca al paciente dentro de un síndrome coronario agudo sin elevación del ST o con elevación del ST. Entonces, cuando yo ya digo, bueno, tengo un dolor torácico, no tengo un infarto con elevación del ST y voy a tomar la troponina, bueno, listo, entonces, si la troponina sale negativa, es decir, menos del límite superior normal, y tengo un dolor torácico que lleva más de 6 horas, y el paciente ya, al momento de la revaloración, ya no tiene dolor, tiene un Grace menor de 140 y ya excluye otro diagnóstico diferencial, pues puedo darle alta, o eventualmente si usted lo quiere dejar hospitalizado, pues hospitalícelo según el riesgo, si es el riesgo intermedio, por ejemplo, pero pues ya lo puede estratificar de forma no invasiva, ¿sí? Si el paciente tiene una troponina negativa, pero tiene un dolor menor de 6 horas, hay que repetirle la troponina a las 3 horas. Si esa troponina sigue negativa, pues lo mismo que dijimos ahorita. Si el Grace es menor de 140 y si se excluye otro diagnóstico diferencial, pues lo voy a estratificar con una prueba no invasiva. Si la troponina sale positiva
la que repitieron, es decir, que si tiene un delta positivo, el delta es un cambio hacia arriba o hacia abajo más del 20% o una troponina 5 veces lo normal, va a ir a tratamiento invasivo. Por el contrario, si la troponina es positiva más del límite superior normal, 5 veces más del límite superior normal, de una vez iría a tratamiento invasivo y no necesitamos una troponina de control. Si la troponina está en el límite más o mayor del límite superior normal, pero no es por lo menos 5 veces mayor, repetimos la troponina en las 3 horas. Y lo mismo, si el delta es positivo, pues va a tratamiento invasivo, pero si no tiene un delta, es decir, sigue positiva pero sin cambio significativo, podemos continuar con diagnóstico diferencial en ese paciente. Entonces, digamos que lo clasifica como un infarto. ¿Cómo se define infarto? Esa es la tercera definición universal del infarto del miocardio, ¿cierto? Tengo un criterio paraclínico, que son los biomarcadores, más síntomas que los clasifique como isquémicos, más las alteraciones del electro, estamos ahí, se describen como las elevaciones, la elevación del ST y los criterios sin elevación del ST, más una imagen que en este caso la mayoría de las veces va a ser ecocardiograma, más la angiografía. La angiografía para la identificación del tomo intracoronario. Si esos pacientes, o esa definición incluye que si esos pacientes tienen una troponina negativa, pueden ser diagnosticados como angina inestable. Entonces, ya hablando de las escalas de riesgo, ya para casi finalizar. Entonces, hay varias escalas de riesgo, ya lo hemos escuchado en la primera charla. Hay 3, digamos, que son de mayor uso. El Hard Score, que lo tenemos desde el 2009, que a diferencia de los otros, de las otras escalas, surge por una opinión de expertos, en donde vemos muchas de las características que vimos en el cálculo de la probabilidad, que son la historia clínica, el electrocardiograma, la edad, los factores de riesgo y la troponina, teniendo en cuenta que esa troponina era para la troponina convencional en ese momento. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿cómo así que alta sospecha, moderada sospecha y leve sospecha? Esa es una de las limitaciones de la escala, porque depende mucho del criterio médico. Leve sospecha es que el dolor a usted no le parece que pueda ser compatible con un síndrome coronario agudo. La moderada sospecha es que tiene características que le sugieren que pudiera ser, pero hay otras que no le suenan tanto. Y la alta sospecha es que todo lo que refiere le sugiere a usted que el paciente tiene un síndrome coronario agudo. Es una de las principales limitaciones de la escala, porque, pues, como les digo, todo está a criterio del médico. Entonces, el puntaje hasta 10 máximo. Entonces dice que si lo que mide la escala son eventos cardiovasculares mayores a 6 semanas. Si dicen que si tiene riesgo bajo, pues eventualmente yo podría salir a la casa con una estratificación invasiva, que si tiene riesgo intermedio hay que ingresar a la hospitalización para hacer la estratificación, pero que si tiene un riesgo alto se beneficiaría de estratificación invasiva temprana. El TIMI, pues que ya la mayoría, o pues todos lo conocemos. Recuerden que hay un score de TIMI para infarto con elevación del ST que es diferente a este infarto sin elevación del ST. Que el TIMI lo que busca es el riesgo de eventos adversos cardiovasculares a 14 días. Y el otro es el GRACE, que tiene unos puntos más, o unos ítems más específicos, como la edad, presión arterial, el KILI, la frecuencia cardíaca, la creatinina, y pues que se clasifica también como bajo, intermedio o alto, dependiendo del puntaje intrahospitalario y el puntaje para calcular mortalidad a 6 meses, que son diferentes, si ven allí. El que usamos usualmente, pues cuando lo calculamos es el intrahospitalario, pero pues hay que tener en cuenta que si yo quiero calcular mortalidad a 6 meses, el puntaje GRACE cambia. Entonces, este es un estudio publicado en el 2011, donde se buscaba comparar la habilidad de los 3 puntajes de riesgo en predecir efectos cardiovasculares mayores a 30 días. Para eso se incluyeron 823 pacientes, fue un estudio prospectivo y, sorpresivamente, los pacientes que son evaluados con el Hard Score, y que son clasificados como bajo riesgo, tienen menos probabilidad de eventos cardiovasculares adversos que los que se califican como bajo riesgo por TIMI o por GRACE. Lo que dice que el Hard Score es mejor que TIMI y GRACE en predecir eventos cardiovasculares mayores a 30 días.
lo cual digamos que no era tan esperado teniendo en cuenta que los parámetros no son tan específicos como en el GRACE, ¿cierto? Sino que hoy muchos están en criterio clínico. Pero pues sugieren que el HART score es un buen score de riesgo. Lo mismo en la revisión sistemática de la que les hablaba, la de JAMA 2015, donde si bien allí la clasificación de HART para riesgo alto también tiene un muy buen LR para eventos cardiovasculares, para predecir eventos cardiovasculares mayores. Entonces, ya para finalizar, si yo tengo un síndrome coronario agudo sin elevación del ST, voy a determinar pues, qué es lo que voy a hacer con ese paciente, ¿cierto? Si yo tengo un paciente que está con angina refractaria, con falla cardíaca aguda, insuficiencia mitral nueva o en deterioro, con angina recurrente y hace además taquicardia ventricular o fibrilación ventricular, ese paciente debe ir a estrategia invasiva inmediata, eso es menos de 2 horas. Si por el contrario el paciente tiene un alto riesgo, clasificado por un GRACE mayor de 140, o una troponina elevada, o un cambio significativo de la troponina que es mayor de 20%, o un nuevo infradesnivel del ST, se consideraría llevar a estrategia temprana, es decir, que el cateterismo debe estar hecho en menos de 24 horas. Una estrategia invasiva diferida se prefiere cuando el riesgo es intermedio, cuando la fracción de eyección se ha disminuido de forma aguda a menos del 40%, cuando tenemos pacientes con angina postinfarto o cuando el paciente es diabético, cuando tiene insuficiencia renal, cuando tiene antecedentes de revascularización miocárdica previa o cuando le han hecho una intervención coronaria percutánea en los últimos 6 meses. Esos pacientes deberían estar en una unidad de cuidado coronario o en unidad de cuidado intensivo. ¿Quiénes van a ir a la prueba evocadora de isquemia? Todos aquellos que tengan riesgo bajo, que sean mujeres de bajo riesgo y que tengan troponina negativa, o a criterio médico o del paciente en ausencia de características de alto riesgo. Entonces, de esa manera es que vamos a estudiar los síndromes coronarios sin elevación del ST. Esos que van a prueba evocadora de isquemia pueden perfectamente estar hospitalizados en piso. Entonces, las conclusiones de esto, ¿cuáles son? El dolor torácico típico, como el típico del que hablábamos, no solo es opresivo, y que las características que siempre interpretamos como típicas pueden no ser. La exactitud de riesgo individuales, los síntomas y los signos en general es pobre. La ausencia de los factores de riesgo no necesariamente excluye la probabilidad de un síndrome coronario agudo y que las anormalidades en el electrocardiograma y en las troponinas son insuficientes para hacer un diagnóstico de síndrome coronario agudo si no se ha calculado previamente una probabilidad. Esto ya para terminar, así como una herramienta es tan buena como su operador, una prueba de diagnóstico puede ser tan buena como su interpretación. Esperar que el resultado de la troponina provea todas las respuestas lleva a resultados erróneos. Entonces, la gran conclusión es que la troponina no debe ser parte de unos exámenes como el escopetazo para saber qué pueda llegar a tener el paciente, sino que siempre hay que calcular una probabilidad clínica y hay que aprender a utilizar la troponina ultrasensible porque es una gran herramienta, pero hay que saberla usar. Muchas gracias.